La disciplina no es un don con el que naces, no es algo que algunas personas tienen y otras no. La disciplina es una habilidad y como toda habilidad se aprende, se practica y se domina. Hoy voy a mostrarte exactamente cómo hacerlo. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces en tu vida has sabido perfectamente lo que tenías que hacer y simplemente no lo hiciste? ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, mañana empiezo, el lunes comienzo, cuando me sienta listo lo hago? ¿Y cuántas de esas veces ese mañana nunca llegó? Ese momento, ese instante en que sabes lo que debes hacer y decides no hacerlo, ese es el momento exacto en que la disciplina muere. Y con ella muere también una parte de tu potencial. He trabajado con personas en todos los rincones del mundo, desde ejecutivos de grandes corporaciones hasta emprendedores que empezaban desde cero, desde estudiantes universitarios hasta personas que llegaban a seminarios cargando años de fracasos y frustraciones. En todos esos años, en todas esas conversaciones, he llegado a una conclusión que es tan simple que casi duele la diferencia entre las personas que logran lo que quieren y las que no. No es la inteligencia, no es el talento, no es la suerte, no es el dinero, no es el momento económico, ni el país en que nacieron. La diferencia es la disciplina, la capacidad de hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo, aunque no tengas ganas de hacerlo. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. No de motivación pasajera, no de frases inspiradoras que se olvidan en 20 minutos. Vamos a hablar de disciplina real, de la disciplina que construye vidas extraordinarias, de la disciplina que separa a los que sueñan de los que logran. Permíteme contarte algo que aprendí hace muchos años cuando era joven y estaba comenzando. Yo no tenía nada, sin educación universitaria, sin dinero, sin contactos, sin un camino claro. Trabajaba en empleos que no me llenaban, ganaba lo justo para sobrevivir y sentía esa sensación que tú quizás conoces bien, esa sensación de que el tiempo pasa y nada cambia, que los días se repiten, que estás atrapado en un ciclo del que no sabes cómo salir. Y entonces descubrí algo que lo cambió. Todo, descubrí que las personas exitosas no son más inteligentes que yo. No tienen más horas en el día. No tienen acceso a secretos que yo desconozco. Lo que tienen es un conjunto de hábitos que practican de manera consistente día tras día, aunque no tengan ganas, aunque estén cansados, aunque el mundo no los esté aplaudiendo. Y eso es la disciplina. Quiero que entiendas algo fundamental antes de continuar. La falta de disciplina no es una falla moral. No significa que seas malo, flojo o que estés destinado al fracaso. La falta de disciplina es simplemente el resultado de no haber aprendido cómo funciona la mente humana y cómo usarla a tu favor. Porque la mente humana, por diseño, busca el placer inmediato y evita el dolor inmediato. Eso está grabado en nuestro cerebro desde hace miles de años. Es un mecanismo de supervivencia. El problema es que ese mecanismo que nos ayudó a sobrevivir en las cavernas, hoy nos sabotea en el mundo moderno. Cuando tienes que levantarte temprano para ejercitarte y tu cerebro dice no. Quédate en cama, está caliente, estás cómodo. Eso no es debilidad, es biología. Cuando tienes que ponerte a trabajar en ese proyecto importante y en cambio abres las redes sociales, eso no es falta de carácter. Es el cerebro haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. Buscar el estímulo más fácil y más inmediato. El problema no es que tu cerebro haga eso, el problema es que tú lo dejas ganar. Aquí está la primera gran verdad que quiero que lleves contigo hoy. Actuar en contra de tus impulsos inmediatos es el primer acto de disciplina. Cada vez que lo haces, cada vez que dices no al impulso fácil y sí a la acción correcta, estás construyendo un músculo, el músculo de la autodisciplina. Piensa en ello como un músculo físico. Si nunca has ido al gimnasio y un día decides empezar, los primeros días son difíciles. Te duele todo, tu cuerpo protesta. Quieres rendir, pero si sigues, si vuelves al día siguiente, aunque duela, y al siguiente, ese músculo comienza a crecer, se vuelve más fuerte. Lo que antes era un esfuerzo enorme se vuelve rutina. Lo que antes requería toda tu fuerza de voluntad, después lo haces casi sin pensarlo. La disciplina funciona exactamente igual. Cada vez que actúas, aunque no tengas ganas, ese músculo se fortalece. Cada vez que te rindes ante el impulso fácil, ese músculo se debilita. Después de años de debilitarlo, de ceder una y otra vez, llegas a un punto en que sientes que no tienes fuerza de voluntad, que no tienes disciplina, que simplemente no eres ese tipo de persona. Pero eso no es verdad. Lo que tienes es un músculo atrofiado que necesita entrenamiento. Entonces, ¿cómo se entrena ese músculo? ¿Cómo se construye la disciplina real?
Voy a darte los principios exactos que he aplicado en mi propia vida y que he enseñado a miles de personas alrededor del mundo. Principios que funcionan no porque sean teoría, sino porque están basados en cómo funciona realmente la mente humana y en décadas de resultados comprobados. El primer principio es este: la claridad es el fundamento de toda disciplina. Escúchame bien. No puedes ser disciplinado hacia algo que no está claro. La mayoría de las personas no tienen disciplina, no porque sean débiles, sino porque no saben exactamente qué están tratando de lograr. Tienen ideas vagas. Quieren ser exitosos, quieren tener más dinero, quieren estar en forma, quieren ser felices. Pero esas no son metas, son deseos, y los deseos no generan disciplina. Las metas claras, concretas, específicas y con fecha, esas sí generan disciplina. He aprendido que cuando una persona tiene absolutamente claro lo que quiere, cuándo lo quiere y por qué lo quiere, la disciplina se vuelve casi automática, porque ya no estás luchando contra ti mismo. Estás moviéndote hacia algo que tiene un significado profundo para ti. Y esa es la diferencia entre la disciplina forzada, que se agota, y la disciplina motivada, que se sostiene. Déjame darte un ejemplo concreto. Imagina que tienes que levantarte a las 5 de la mañana. Si no tienes ninguna razón clara para hacerlo, ese despertador va a sonar y tú vas a apagarlo. Cada vez. Porque tu cerebro va a decir ¿para qué? No hay ninguna razón urgente, pero ahora imagina que tienes una razón poderosa, que estás construyendo un negocio que va a cambiar la vida de tu familia, que estás entrenando para una competencia que siempre soñaste, que estás estudiando para obtener esa certificación que va a duplicar tus ingresos. Cuando tienes esa razón, cuando esa razón es real y poderosa para ti, levantarte a las 5 de la mañana ya no es un sacrificio, es un privilegio. Es el primer acto del día que te acerca a lo que más quieres. Tienes esa claridad hoy. Sabes exactamente qué quieres, cuándo lo quieres y por qué lo quieres con tanta fuerza que estás dispuesto a pagar el precio para obtenerlo. Si no tienes esa claridad, ese es tu primer trabajo, no la disciplina en sí misma. La claridad primero, porque sin claridad la disciplina no tiene dirección. Es como tener un coche potentísimo sin saber a dónde va. Puedes tener todo el combustible del mundo, pero si no tienes destino, solo estarás dando vueltas. Siéntate hoy, esta noche, y escribe con precisión quirúrgica lo que quieres lograr en los próximos 12 meses. No 3 cosas, no 20 cosas. Las 3 metas más importantes. Las 3 que si las lograras, cambiarían tu vida de manera fundamental. Escríbelas en presente como si ya las tuvieras. Escribe por qué son importantes para ti. Escribe qué perderás si no las logras. Y escribe qué ganarás cuando sí las logres. Eso es claridad, y esa claridad es el combustible de la disciplina. El segundo principio es igualmente poderoso y es este: la disciplina comienza con la decisión, no con las ganas. Esto es algo que muy pocas personas entienden y por eso muy pocas personas son verdaderamente disciplinadas. La mayoría de la gente espera tener ganas para actuar, espera sentirse motivada, espera ese momento de inspiración en que todo fluya de manera natural, y ese momento raramente llega. O si llega, dura poco. Los grandes realizadores de la historia, los atletas de élite, los empresarios que construyeron imperios, los artistas que crearon obras maestras, ninguno de ellos esperó tener ganas, actuaron primero. Las ganas llegaron después. Esto es un principio psicológico fundamental que se llama el principio de la acción-motivación. La motivación no precede a la acción. La acción precede a la motivación. Cuando te levantas de la cama aunque no quieras y empiezas a moverte, la energía llega. Cuando te sientas a trabajar, aunque no tengas ganas y empiezas a escribir la primera línea, el flujo llega. Cuando te pones los zapatos de correr y sales a la calle, aunque estés cansado, el ritmo llega. La acción genera motivación, no al revés. ¿Cuántas veces has esperado tener ganas de hacer algo importante y esas ganas nunca llegaron? ¿Cuántas veces has dejado pasar días, semanas, meses esperando ese momento de inspiración que nunca apareció? Eso no es falta de motivación, es falta de comprensión de cómo funciona la mente. La mente sigue al cuerpo. Cuando el cuerpo actúa, la mente se alinea. Cuando el cuerpo espera, la mente divaga. Así que la decisión que necesitas tomar hoy es esta. Voy a actuar primero y confiar en que las ganas llegarán después. Voy a dejar de esperar el momento perfecto. Voy a dejar de esperar sentirme listo. Voy a empezar ahora con lo que tengo donde estoy. Esa decisión, esa sola decisión, puede cambiar el rumbo de tu vida. He conocido a personas que durante años dijeron: cuando me sienta listo, empezaré mi negocio. Años después, seguían esperando sentirse listos. Y la vida pasaba.
La oportunidad pasaba, los años pasaban, y ellos seguían esperando. El momento perfecto no existe. El momento perfecto es ahora, con todas las imperfecciones, con todos los miedos, con todas las dudas. Ahora hay un tercer principio que quiero compartir contigo y es uno que transformó completamente mi manera de entender la disciplina. Los hábitos son la estructura de la disciplina. La disciplina sostenida no depende de la fuerza de voluntad. Depende de los hábitos. La fuerza de voluntad es como una batería. Tiene una carga limitada. Cuando la usas demasiado, se agota. Y cuando se agota, el cerebro vuelve a sus patrones más fáciles, más cómodos, más automáticos. Por eso cuando estás cansado al final del día, cuando has tomado muchas decisiones difíciles, cuando has luchado contra muchos impulsos, es más fácil rendirte. No porque seas débil, sino porque tu batería de fuerza de voluntad está descargada. Los hábitos, en cambio, no consumen fuerza de voluntad. Los hábitos son automáticos. Cuando un comportamiento se convierte en hábito, ya no tienes que decidirlo cada vez, ya no tienes que luchar contra ti mismo cada mañana para hacerlo. Simplemente lo haces, como lavarte los dientes. Nadie tiene que motivarse cada mañana para lavarse los dientes. Es automático, es un hábito. El objetivo de la disciplina real no es luchar contra ti mismo cada día. El objetivo es convertir las acciones correctas en hábitos automáticos de manera que ya no requieran lucha. Y eso lleva tiempo. Los estudios más rigurosos sobre formación de hábitos sugieren que un comportamiento se vuelve automático después de entre 60 y 90 días de práctica consistente. No 21 días como se popularizó en los años 70. 60 a 90 días de práctica diaria, sin excepciones. Eso significa que si hoy decides empezar a levantarte temprano, a ejercitarte, a leer 30 minutos diarios, a trabajar en tu proyecto más importante antes de revisar el correo, los primeros 30 días van a ser difíciles. Vas a tener que usar fuerza de voluntad. Vas a tener que luchar contra el impulso de volver a los viejos patrones. Pero si persistes, si llegas al día 60, al día 90, algo cambia. El comportamiento se vuelve parte de ti. Ya no es una lucha, es simplemente lo que haces. ¿Y cómo se forma un hábito? Hay 3 elementos que son absolutamente esenciales. El primero es la señal, el segundo es la rutina, el tercero es la recompensa. La señal es el disparador que inicia el comportamiento. La rutina es el comportamiento en sí mismo. La recompensa es lo que el cerebro recibe como resultado, lo que hace que quiera repetir el comportamiento. Si quieres crear el hábito de ejercitarte cada mañana, necesitas una señal clara. Por ejemplo, el despertador suena a las 6, te levantas y te pones la ropa deportiva inmediatamente. La ropa deportiva puesta es otra señal. Esa señal activa la rutina, salir a correr o ir al gimnasio. La recompensa puede ser la sensación de energía después del ejercicio, el orgullo de haberlo hecho, el café que te tomas después como celebración. Con el tiempo, el cerebro asocia la señal con la recompensa y la rutina se vuelve automática. Pero hay algo más que quiero que entiendas sobre los hábitos. No todos los hábitos tienen el mismo valor. Hay lo que yo llamo hábitos ancla. Hábitos que cuando los estableces arrastran consigo una cadena de otros comportamientos positivos. El ejercicio matutino es uno de ellos. Cuando te ejercitas por la mañana, duermes mejor, comes mejor, tienes más energía, eres más productivo, tomas mejores decisiones. Un solo hábito ancla puede transformar múltiples áreas de tu vida simultáneamente. La lectura diaria es otro hábito ancla. Cuando lees 30 minutos al día en tu área de especialización, acumulas conocimiento, generas ideas, desarrollas perspectiva y ese conocimiento eventualmente se convierte en ventaja competitiva. 30 minutos al día son 180 horas al año. En 10 años son 1.800 horas de lectura enfocada. Eso es equivalente a varios doctorados en tu campo. ¿Cuántas personas hacen eso? Muy pocas. Esas pocas son las que se convierten en expertos, en líderes, en referentes. La planificación diaria es otro hábito ancla. 15 minutos cada mañana, o mejor aún, cada noche antes de dormir, para planificar el día siguiente, para identificar las 3 tareas más importantes, para ordenar las prioridades. Esos 15 minutos pueden multiplicar tu productividad por 2, por 3, por 4. Porque cuando sabes exactamente qué tienes que hacer y en qué orden, no pierdes tiempo en la indecisión, no te dejas llevar por lo urgente a expensas de lo importante, no llegas al final del día habiendo estado ocupado, pero sin haber avanzado en lo que realmente importa. ¿Cuántos días has terminado sintiéndote agotado, pero sin haber hecho nada que realmente importara?
¿Cuántos días has estado respondiendo correos, atendiendo llamadas, apagando incendios y al final del día te das cuenta de que no avanzaste ni un centímetro en tus metas reales? Eso es lo que sucede cuando no tienes el hábito de planificar. Cuando no tienes claridad sobre tus prioridades, cuando dejas que el día te controle a ti en lugar de tú controlar el día. Quiero hablar ahora de algo que muy pocos abordan con honestidad cuando hablan de disciplina, y es el papel del entorno. He aprendido, y esto es algo que me tomó años entender completamente, que la disciplina no ocurre en el vacío. La disciplina ocurre en un entorno, y ese entorno puede facilitar la disciplina o puede destruirla. Si quieres comer saludablemente, pero tu cocina está llena de comida chatarra, estás en una batalla constante con tu entorno. Si quieres trabajar en tu proyecto importante, pero tu escritorio está lleno de distracciones. Si tu teléfono está a la vista con notificaciones encendidas, si la televisión está en el cuarto de al lado, estás poniendo obstáculos entre tú y tu disciplina. Si quieres levantarte temprano, pero te acuestas a medianoche viendo series, estás saboteando tu disciplina antes de que empiece. El diseño del entorno es una de las herramientas más poderosas y más subutilizadas para construir disciplina. La idea es simple: haz que el comportamiento correcto sea el más fácil y haz que el comportamiento incorrecto sea el más difícil. ¿Quieres ejercitarte por la mañana? Deja la ropa deportiva preparada la noche anterior junto a la cama para que lo primero que veas cuando te levantes sea esa ropa esperándote. ¿Quieres leer más? Pon el libro en la almohada, en la mesa del comedor, en lugares donde lo veas constantemente. ¿Quieres usar menos el teléfono? Ponlo en otra habitación. Cuando trabajes, activa el modo no molestar. Elimina las aplicaciones que más tiempo te roban. Cada obstáculo que eliminas entre tú y el comportamiento correcto aumenta la probabilidad de que lo hagas. Cada obstáculo que añades entre tú y el comportamiento incorrecto reduce la probabilidad de que caiga en él. Esto no es trampa. Esto es inteligencia. Esto es usar el conocimiento de cómo funciona la mente para trabajar a tu favor en lugar de en tu contra. Y hay otro elemento del entorno que es quizás el más importante de todos: las personas que te rodean. He dicho esto muchas veces a lo largo de los años y lo sigo creyendo con la misma convicción. Eres el promedio de las 5 personas con quienes más tiempo pasas. Sus actitudes, sus hábitos, sus ambiciones, sus creencias, todo eso se filtra en ti de manera consciente e inconsciente. Si las personas que te rodean son disciplinadas, ambiciosas, positivas, orientadas a resultados, eso te eleva. Si las personas que te rodean se quejan constantemente, evitan el esfuerzo, justifican la mediocridad, eso te arrastra hacia abajo. No estoy diciendo que abandones a tus amigos o a tu familia. Estoy diciendo que seas consciente de las influencias en tu vida, que busques activamente rodearte de personas que te inspiren, que te reten, que te hagan querer ser mejor, que leas libros escritos por personas que lograron lo que tú quieres lograr, que escuches a mentores, a coaches, a personas que ya recorrieron el camino que tú estás comenzando. Porque cada conversación, cada libro, cada video, cada podcast que consumes es una influencia en tu mente. Y esas influencias acumuladas forman tu manera de pensar. Y tu manera de pensar determina tus acciones. Tus acciones determinan tus resultados. Ahora quiero hablar de algo que es absolutamente crítico para entender la disciplina real, y es la relación entre la disciplina y el miedo. Porque muchas veces lo que llamamos falta de disciplina en realidad es miedo disfrazado. Miedo al fracaso, miedo al ridículo, miedo a no ser suficiente, miedo a intentarlo y no lograrlo. Cuando procrastinas, cuando evitas empezar ese proyecto, cuando pospones esa conversación difícil, cuando no das ese paso que sabes que tienes que dar, ¿cuántas veces es porque genuinamente no tienes tiempo o energía? ¿Cuántas veces es porque en el fondo tienes miedo de lo que podría pasar si lo intentas? Sé honesto contigo mismo. Porque esa honestidad es el primer paso para superar el obstáculo real. El miedo es normal, el miedo es humano. Todos los grandes realizadores que he conocido en mi vida han tenido miedo. La diferencia no es que los exitosos no tienen miedo, la diferencia es que actúan a pesar del miedo. La valentía no es la ausencia del miedo, la valentía es la decisión de que algo es más importante que el miedo. Cuando sientes ese miedo, esa resistencia, ese no estoy listo, no es el momento, y si fallo, quiero que lo reconozcas por lo que es, no como una señal de que debes parar, sino como una señal de que estás a punto de crecer. La resistencia siempre aparece justo antes del avance, siempre.
Es como la fricción antes del movimiento. Es incómoda, pero es necesaria. Hay una frase que he usado muchas veces y que quiero que grabe en tu mente: haz lo que temes y el miedo desaparecerá. Esto no es solo filosofía, es psicología. Cuando evitas lo que temes, el miedo crece. Cuando te enfrentas a lo que temes, el miedo se encoge. Cada vez que actúas a pesar del miedo, ese miedo pierde poder sobre ti. Y con el tiempo, lo que antes te paralizaba se convierte en algo que simplemente haces. Piensa en la primera vez que tuviste que hablar en público. O la primera vez que tuviste que hacer una llamada de ventas. O la primera vez que iniciaste una conversación difícil con alguien importante en tu vida. El miedo antes de hacerlo era enorme. Y después de hacerlo, ¿qué pasó? El miedo disminuyó. No desapareció de inmediato, pero disminuyó. Y la segunda vez fue más fácil. Y la tercera, más fácil aún. Hasta que llegó un momento en que lo que antes te aterraba se volvió rutina. Eso es exactamente lo que sucede con la disciplina. Las primeras veces que actúas en contra de tus impulsos, que te levantas cuando no quieres, que trabajas cuando estás cansado, que dices no a la distracción, cuando todo en ti quiere ceder, es difícil. Pero con cada repetición, con cada victoria sobre el impulso fácil, esa dificultad disminuye. Y lo que antes requería un esfuerzo enorme, gradualmente se convierte en parte de quién eres. Quiero ahora profundizar en algo que considero uno de los conceptos más transformadores en el área de la disciplina y la productividad. Lo llamo la regla del trabajo más importante y funciona así. Cada día, antes de hacer cualquier otra cosa, antes de revisar el correo, antes de responder mensajes, antes de atender cualquier demanda externa, identifica la tarea más importante que puedes hacer ese día para avanzar hacia tu meta más significativa. Y trabaja en esa tarea primero, sin interrupciones, sin distracciones, solo esa tarea. ¿Por qué esto es tan poderoso? Porque la mayoría de las personas pasan su día respondiendo a las prioridades de los demás. El correo de alguien más, la llamada de alguien más, la urgencia de alguien más, y al final del día, sus propias prioridades, sus propias metas, sus propios proyectos importantes siguen esperando, día tras día, semana tras semana, año tras año. Cuando trabajas primero en tu tarea más importante, cuando le das a tu meta más significativa, tu energía más fresca, tu concentración más aguda, tu tiempo más valioso, que es el tiempo de la mañana, cuando la mente está despejada y la fuerza de voluntad está en su punto más alto, estás tomando el control de tu vida. Estás diciendo: mis prioridades importan, mi futuro importa, mi crecimiento importa. He conocido a personas que aplicaron esta sola regla y transformaron completamente sus resultados en cuestión de meses. No porque hicieran más horas, sino porque usaron mejor las horas que tenían, porque dejaron de dispersarse en lo urgente y empezaron a invertir en lo importante. Existe un concepto que llamo comer la rana. La rana es esa tarea que más temes, que más evitas, que más pospones, pero que sabes que es la más importante. Y la regla es simple: cómela primero. Hazla primero en el día, porque si la haces primero, el resto del día fluye. Si la evitas, esa rana está en tu mente todo el día, consumiendo energía mental, generando culpa, creando estrés, y al final del día sigue sin estar hecha. ¿Cuál es tu rana hoy? ¿Cuál es esa tarea que llevas días, semanas, quizás meses evitando? Esa llamada que no has hecho, ese documento que no has escrito, esa conversación que no has tenido, esa decisión que no has tomado. Esa es tu rana. Y mañana, cuando empiece el día, antes de hacer cualquier otra cosa, cómela. Hay algo más que quiero abordar y es la relación entre la disciplina y la energía. Porque la disciplina no solo requiere voluntad mental, requiere energía física. Y si tu cuerpo no tiene energía, tu disciplina se derrumba. He aprendido esto de la manera más difícil. En mis primeros años de trabajo intenso, descuidé completamente mi cuerpo. Dormía poco, comía mal, no me ejercitaba y me preguntaba por qué a media tarde ya no podía concentrarme, por qué las decisiones se volvían difíciles, por qué la disciplina que tenía por la mañana desaparecía por la tarde. La respuesta era simple: no tenía energía, y sin energía, la disciplina es imposible. El cerebro que no duerme bien toma peores decisiones. El cuerpo que no se mueve acumula tensión y fatiga. La mente que no se alimenta bien funciona a media capacidad. Si quieres ser disciplinado, si quieres tener la energía mental y física para hacer lo que hay que hacer, aunque no tengas ganas, tienes que cuidar tu cuerpo como si fuera el instrumento más valioso que posees. Porque lo es. El sueño es el primero. 7 a 8 horas de sueño de calidad no es un lujo, es una necesidad biológica.
Las personas que dicen duermo 4 horas y estoy bien están equivocadas. Pueden estar funcionando, pero no están funcionando al máximo. El sueño es cuando el cerebro consolida la memoria, procesa las emociones, repara el cuerpo. Sin sueño suficiente, la fuerza de voluntad disminuye, la concentración se deteriora, la capacidad de resistir los impulsos se reduce dramáticamente. El ejercicio es el segundo. 30 minutos de actividad física moderada cada día tiene efectos sobre el cerebro que ninguna pastilla puede replicar. El ejercicio aumenta el flujo de sangre al cerebro, libera neurotransmisores que mejoran el estado de ánimo y la concentración, reduce el estrés y la ansiedad y aumenta los niveles de energía. No es coincidencia que la mayoría de los líderes más productivos del mundo tengan una rutina de ejercicio constante. No lo hacen solo por vanidad. Lo hacen porque saben que su rendimiento mental depende de su condición física. La alimentación es el tercero. Lo que comes es literalmente el combustible de tu cerebro. Una dieta alta en azúcar y alimentos procesados genera picos y caídas de energía que hacen que la disciplina sea una montaña rusa. Una dieta basada en proteínas, grasas saludables, vegetales y carbohidratos complejos proporciona energía estable durante todo el día, mantiene la concentración y apoya la función cognitiva. No te estoy pidiendo que te conviertas en un atleta de élite o en un nutricionista, te estoy pidiendo que trates tu cuerpo con el respeto que merece, porque tu cuerpo es el vehículo de tus... Si el vehículo está en mal estado, no importa cuánto quieras llegar a tu destino, no vas a llegar. Quiero hablarte ahora de algo que es quizás el mayor enemigo de la disciplina en el mundo de hoy. Ese enemigo se llama distracción. Vivimos en la era de la distracción. Nunca en la historia humana ha habido tantos estímulos compitiendo por nuestra atención al mismo tiempo. El teléfono, las redes sociales, las notificaciones, los correos, los mensajes, los videos, los podcasts, los reels, los stories. Todo diseñado por los ingenieros más brillantes del mundo para capturar tu atención y no soltarla. Y el problema no es solo el tiempo que pierdes en esas distracciones. El problema es lo que los neurocientíficos llaman el costo del cambio de contexto. Cada vez que interrumpes una tarea para revisar el teléfono o para responder un mensaje o para ver una notificación, tu cerebro necesita tiempo para volver al estado de concentración profunda en que estaba. Ese tiempo puede ser de 10 a 20 minutos. Lo que significa que si revisas el teléfono 4 veces en una hora, potencialmente estás perdiendo 40 a 80 minutos de concentración efectiva en esa hora. La concentración profunda, lo que el escritor Cal Newport llama trabajo profundo. Es una de las habilidades más valiosas y más escasas en la economía actual. La capacidad de concentrarse sin interrupciones en una tarea cognitivamente exigente durante periodos prolongados es lo que produce el trabajo de mayor calidad, las ideas más creativas, las soluciones más innovadoras. Esa capacidad está siendo destruida sistemáticamente por la cultura de la distracción constante. ¿Cuándo fue la última vez que trabajaste durante 90 minutos sin revisar el teléfono, sin abrir las redes sociales, sin interrumpirte con ninguna distracción? Si no recuerdas cuándo fue, eso es un problema serio. Es un problema que tiene solución, pero requiere disciplina. La solución es crear bloques de tiempo de concentración profunda, periodos de 90 a 120 minutos en que el teléfono está en otro cuarto. Las notificaciones están desactivadas, la puerta está cerrada y toda tu atención está en una sola tarea. Al principio, esto va a ser difícil. Tu cerebro, acostumbrado a la estimulación constante, va a buscar escapar, va a querer revisar el teléfono, va a querer cambiar de tarea, va a querer hacer cualquier cosa menos concentrarse. Eso es normal, es el síndrome de abstinencia de la distracción. Pero si persistes, si te mantienes en esa concentración, aunque sea incómodo, algo extraordinario sucede. Entras en lo que los psicólogos llaman el estado de flujo. Ese estado en que el tiempo parece detenerse, en que el trabajo fluye de manera casi effortless, en que produces tu mejor trabajo, y ese estado solo es posible con concentración profunda y sostenida. No se puede entrar en flujo si revisas el teléfono cada 10 minutos. Quiero que pienses en la diferencia entre lo que produces en un día de trabajo disperso, lleno de interrupciones y distracciones, versus lo que produces en un día de trabajo concentrado, en que pasas 4 horas en concentración profunda en tus tareas más importantes. La diferencia es enorme, no el doble. Quizás 5 veces, 10 veces más productivo.
porque la productividad no se mide en horas trabajadas, se mide en resultados producidos. Ahora quiero hablarte de algo que muy pocas personas consideran cuando hablan de disciplina, y es el poder de los rituales. No rituales en el sentido místico, rituales en el sentido de secuencias de comportamientos que preparan tu mente y tu cuerpo para el rendimiento máximo. Los atletas de élite tienen rituales antes de competir. Los músicos de concierto tienen rituales antes de actuar. Los grandes escritores tienen rituales antes de escribir. Estos rituales no son supersticiones, son herramientas psicológicas que envían una señal al cerebro. Es hora de rendir al máximo, es hora de concentrarse, es hora de dar todo. Tú también puedes diseñar tus rituales. Un ritual matutino que prepare tu mente para el día. Un ritual de inicio de trabajo que active tu concentración. Un ritual de cierre del día que te permita desconectar y recuperarte. Estos rituales crean consistencia, crean predictibilidad. Y la predictibilidad reduce la fricción entre tú y el comportamiento disciplinado. Mi ritual matutino personal ha evolucionado a lo largo de los años, pero siempre incluye elementos de movimiento físico, reflexión y planificación. Me levanto, me muevo, pienso en mis metas, leo algo que me inspire o me eduque y planifico el día. Todo esto antes de que el mundo empiece a demandar mi atención. Esas primeras horas del día son mías. Son para mi crecimiento, para mis prioridades, para mi desarrollo, y ese ritual me ha servido de ancla en los días buenos y en los días difíciles. ¿Tienes un ritual matutino? ¿O empiezas el día reaccionando, revisando el teléfono, respondiendo mensajes, dejando que las demandas externas dicten el tono del día desde el primer minuto? Si empiezas el día en modo reactivo, es muy difícil salir de ese modo durante el resto del día. Pero si empiezas el día en modo proactivo, si empiezas con intención, con claridad, con un ritual que te prepare, ese tono se mantiene. Quiero hablar ahora de uno de los conceptos más poderosos que he enseñado en mis seminarios durante décadas y que tiene una relación directa con la disciplina. Es el concepto de la responsabilidad personal total. Significa esto: tú eres completamente responsable de todo lo que eres, de todo lo que tienes y de todo lo que logras en tu vida. Sé que eso puede sonar duro. Sé que hay circunstancias que están fuera de tu control. Sé que no elegiste el país donde naciste, la familia que tuviste, las oportunidades que se te presentaron o no se te presentaron. Pero lo que sí eliges cada día es cómo respondes a esas circunstancias. Esa respuesta, esa elección, es lo que determina tu destino. Las personas que no tienen disciplina casi siempre tienen una lista de razones por las que no pueden hacer lo que necesitan hacer. No tengo tiempo. Estoy muy cansado. Las circunstancias no son las adecuadas. Mi familia no me apoya. El mercado está difícil. El gobierno no ayuda. Y todas esas razones pueden ser verdad. Pero son excusas, no razones. Porque siempre hay alguien en circunstancias peores que las tuyas que está logrando más que tú. Cuando adoptas la responsabilidad personal total, cuando dices, soy yo quien decide cómo respondo, soy yo quien elige mis acciones, soy yo el arquitecto de mi vida, algo cambia en ti. El poder regresa a tus manos. Ya no eres víctima de las circunstancias. Eres el creador de tus circunstancias, y esa mentalidad es el fundamento de toda disciplina real. Porque la disciplina requiere que te hagas responsable de levantarte cuando suena el despertador, responsable de trabajar cuando deberías trabajar, responsable de no ceder ante la distracción cuando la distracción llama. Nadie más puede hacer eso por ti. Ningún coach, ningún mentor, ningún sistema, ninguna aplicación puede darte disciplina. Solo tú puedes dártela. Y el primer paso es asumir la responsabilidad total de tu vida. He visto personas que llegaron a mis seminarios cargando vidas que parecían imposibles de cambiar. Deudas enormes, relaciones destruidas, carreras estancadas, salud deteriorada. En cuestión de meses, con la aplicación consistente de principios como los que estoy compartiendo contigo hoy, transformaron sus vidas completamente. No porque tuvieran suerte, no porque las circunstancias cambiaran de repente, sino porque ellos cambiaron porque asumieron la responsabilidad, porque decidieron actuar, porque construyeron la disciplina, y tú también puedes hacerlo. No importa en qué punto estés hoy, no importa cuántas veces hayas intentado y fallado, no importa cuánto tiempo hayas perdido. Lo que importa es lo que decides hacer a partir de este momento. Quiero hablar de algo que es fundamental para mantener la disciplina a largo plazo, y es la gestión de las recaídas, porque las recaídas van a ocurrir. Eso es inevitable. Habrá días en que no te levantes temprano. Habrá días en que comas lo que no deberías. Habrá días en que no trabajes en tu proyecto más importante. Habrá días en que la disciplina falle. Y eso está bien.
El problema no es la recaída. El problema es cómo respondes a la recaída. La mayoría de las personas, cuando tienen una recaída, caen en lo que yo llamo el efecto. ¿Y qué importa ya? Fallaron un día, entonces dicen, ya arruiné la racha, ¿qué importa si fallo otro día más? Y ese pensamiento convierte una recaída de un día en una recaída de una semana, de un mes, de un año. Eso es lo que destruye los hábitos. No el fallo en sí mismo. La respuesta al fallo, la regla de oro para gestionar las recaídas, es esta: nunca falles 2 veces seguidas. Un día malo es un accidente. 2 días malos son el inicio de un patrón. Cuando fallas un día, al día siguiente vuelves con más fuerza, sin culpa excesiva, sin drama, sin castigarte. Simplemente vuelves. Porque la disciplina no se mide en la perfección, se mide en la consistencia a lo largo del tiempo. Los mejores atletas del mundo no tienen días perfectos. Los mejores empresarios del mundo toman malas decisiones. Los mejores escritores del mundo tienen días en que no escriben nada bueno. La diferencia es que vuelven, siempre vuelven. Esa capacidad de volver, de levantarse después de caer, de no dejar que un mal día se convierta en una mala vida. Esa es quizás la forma más alta de disciplina. Quiero hablarte también del poder del compromiso público. Una de las maneras más efectivas de fortalecer la disciplina es hacer un compromiso público. Cuando dices en voz alta, cuando le dices a alguien importante en tu vida, voy a hacer esto, el peso de ese compromiso crea una presión adicional que te ayuda a mantenerte en el camino. No, porque el miedo al juicio de los demás sea una motivación saludable a largo plazo, sino porque el compromiso público activa algo en tu identidad. Cuando dices, voy a correr 3 veces a la semana, te estás declarando como alguien que corre. Y una vez que esa identidad está declarada, actuar en contra de ella genera disonancia cognitiva. Tu cerebro quiere ser consistente con la imagen que has proyectado, y esa consistencia se convierte en un motor de disciplina. Hay investigaciones fascinantes que muestran que las personas que escriben sus metas tienen entre 30 y 40% más probabilidad de lograrlas que las que solo las piensan. Las personas que comparten sus metas con alguien que les hará seguimiento tienen aún más probabilidad de lograrlas, porque el compromiso externo refuerza el compromiso interno. Tienes a alguien en tu vida con quien puedas compartir tus metas, a alguien que te pregunte cómo vas, que te apoye cuando flaqueas, que celebre tus victorias y te recuerde tu por qué cuando quieras rendirte. Si no tienes a esa persona, búscala. Puede ser un amigo, un colega, un mentor, un grupo de personas con metas similares. La comunidad es un multiplicador de disciplina. Ahora quiero hablar de algo que es profundamente importante y que a menudo se ignora en las conversaciones sobre disciplina: el papel de la autoestima. He llegado a la conclusión, después de décadas de trabajo con personas en todos los niveles, que la disciplina y la autoestima están profundamente conectadas. Cuando te sientes bien contigo mismo, cuando te respetas, cuando crees en tu propio valor, es más fácil ser disciplinado. Porque la disciplina es, en esencia, un acto de amor propio. Cuando te levantas temprano, cuando te ejercitas, cuando trabajas en tus metas, cuando rechazas las distracciones, estás diciéndote a ti mismo: me importo lo suficiente como para hacer lo que es difícil. Mi futuro importa. Mi crecimiento importa. Soy digno de invertir en mí mismo. Eso es autoestima en acción. Al contrario, cuando te rindes ante el impulso fácil, cuando cedes a la distracción, cuando postergues lo importante, eso erosiona la autoestima, porque en el fondo sabes que no estás dando lo mejor de ti. Sabes que te estás traicionando a ti mismo. Y esa traición acumulada, ese ciclo de promesas rotas contigo mismo, es lo que genera esa sensación de baja autoestima, de no ser suficiente, de no merecer el éxito. La buena noticia es que este ciclo puede romperse. Y se rompe con acción. Con pequeñas victorias, con compromisos pequeños que cumples. Cuando te dices, voy a hacer esto, y lo haces, aunque sea algo pequeño, aunque sea levantarte 5 minutos antes, aunque sea leer 10 páginas, aunque sea hacer 10 minutos de ejercicio, estás construyendo confianza en ti mismo. Estás diciéndole a tu cerebro: soy alguien que cumple lo que promete, soy alguien que se respeta, soy alguien que puede confiar en sí mismo. Esa confianza, construida ladrillo a ladrillo con pequeñas victorias diarias, es la base de la autoestima real. No la autoestima que viene de los elogios de los demás, no la autoestima que viene del éxito externo, sino la autoestima que viene de saber, en lo más profundo de ti mismo, que eres alguien que actúa, que cumple, que se levanta, que no se rinde. Quiero ahora darte algo concreto, una estructura práctica que puedes comenzar a implementar mañana mismo, porque todo lo que hemos hablado hasta ahora es poderoso,
Pero si no se traduce en acción concreta, se queda en teoría, y la teoría sin acción no cambia vidas. Esta es la estructura que llamo el sistema de disciplina diaria. Tiene 5 elementos y cuando los aplicas de manera consistente, construyen una base de disciplina que se vuelve cada vez más sólida con el... El primer elemento es el ritual matutino de poder. Los primeros 60 minutos del día son sagrados. No hay teléfono, no hay correo, no hay noticias. Esos primeros 60 minutos son para ti, para tu mente, para tu cuerpo, para tu espíritu. Incluye movimiento físico, aunque sean 20 minutos de caminata. Incluye lectura o aprendizaje, aunque sean 15 minutos. Incluye planificación del día, aunque sean 10 minutos. Y si tienes práctica de meditación, visualización o gratitud, inclúyela también. Esos primeros 60 minutos establecen el tono de todo el día. El segundo elemento es la identificación de las 3 prioridades del día. Cada mañana, antes de empezar a trabajar, escribe las 3 tareas más importantes que debes completar ese día. No 10, no 20. Las 3 que si las completas harán que el día sea un éxito independientemente de lo demás que pase. Y trabaja en esas 3 antes de hacer cualquier otra cosa. Primero la más importante, luego la segunda, luego la tercera. El tercer elemento es el bloque de trabajo profundo. Reserva al menos 90 minutos cada día para trabajo profundo sin interrupciones. Pon el teléfono en otro lugar. Cierra el correo. Cierra las redes sociales. Pon un cartel en la puerta si es necesario. Y trabaja en tu tarea más importante con concentración total durante esos 90 minutos. Con el tiempo puedes extender este bloque a 2 o 3 horas, pero empieza con 90 minutos. Eso es suficiente para producir resultados extraordinarios. El cuarto elemento es la revisión de la tarde. A mitad del día, tómate 5 minutos para revisar cómo va el día. ¿Has completado tus 3 prioridades? ¿Estás en el camino correcto? ¿Hay algo que necesites ajustar? Esta pequeña revisión te mantiene consciente y en control del día en lugar de dejar que el día te controle a ti. El quinto elemento es el ritual de cierre del día. Al terminar el día de trabajo, tómate 10 minutos para cerrar. Revisa lo que lograste. Celebra las victorias por pequeñas que sean. Identifica qué podrías hacer mejor mañana. Escribe las 3 prioridades del día siguiente. Cuando cierras el día con intención, cuando tienes claridad sobre lo que hiciste y lo que harás mañana, tu mente puede descansar de verdad, en lugar de seguir procesando pendientes mientras intentas dormir. Estos 5 elementos aplicados de manera consistente durante 90 días construirán una base de disciplina que transformará tu productividad, tu claridad mental y tu sensación de control sobre tu vida. No te estoy prometiendo que será fácil. Los primeros días serán difíciles. Habrá días en que el ritual matutino se rompa, en que las 3 prioridades no se completen, en que el bloque de trabajo profundo sea interrumpido. Eso está bien, vuelve al día siguiente. Siempre vuelve. Quiero hablar ahora de algo que es profundamente poderoso y que muy pocas personas utilizan de manera consciente: la visualización como herramienta de disciplina. Los atletas olímpicos la usan, los grandes cirujanos la usan, los mejores vendedores del mundo la usan. Y tú también puedes usarla. La visualización funciona porque el cerebro no distingue completamente entre una experiencia vivida y una experiencia vividamente imaginada. Cuando visualizas con detalle y emoción, cuando te imaginas completando la tarea difícil, cuando te ves levantándote con energía, cuando te imaginas terminando el proyecto, el cerebro empieza a crear los patrones. Neuronales asociados con ese comportamiento. Lo que hace que cuando llegue el momento real, el cerebro ya tenga un ensayo de ese comportamiento. Cada mañana, después de planificar el día, tómate 2 o 3 minutos para visualizar el día. Imagínate completando tus 3 prioridades. Imagínate trabajando con concentración durante el bloque de trabajo profundo. Imagínate al final del día sintiéndote satisfecho con lo que lograste. No como un sueño vago, con detalle, con emoción, como si ya estuviera sucediendo. Y cada noche, antes de dormir, visualiza tus metas a largo plazo. Imagínate ya habiendo logrado lo que más quieres. Siente la satisfacción, el orgullo, la alegría de ese logro. Hazlo con tanta claridad y emoción como puedas. Porque esa imagen, repetida noche tras noche, se convierte en una fuerza motivadora que te levanta cuando quieres rendirte, que te recuerda por qué vale la pena el esfuerzo, que te mantiene en el camino cuando el camino es difícil. Hay algo más que quiero que entiendas sobre la naturaleza de la disciplina, y es esto: la disciplina no se trata de hacer más, se trata de hacer lo correcto.
He conocido a muchas personas que son extremadamente disciplinadas en las cosas equivocadas, que trabajan 16 horas al día en un negocio que no tiene futuro, que son perfectamente consistentes en hábitos que no los llevan a ningún lado, que son increíblemente disciplinados en mantener su zona de confort. La disciplina sin dirección es esfuerzo desperdiciado. Por eso la claridad que mencioné al principio es tan fundamental, porque la disciplina necesita dirección. Necesita saber hacia dónde va. Necesita estar alineada con tus metas más importantes, con tus valores más profundos, con la visión que tienes de tu mejor vida posible. Así que de vez en cuando, y te recomiendo que lo hagas al menos una vez al trimestre, detente y evalúa. Estás siendo disciplinado en las cosas que realmente importan. Tus hábitos diarios te están llevando hacia donde quieres ir. ¿Hay algo que estás haciendo con consistencia que en realidad no está contribuyendo a tus metas más importantes? Si la respuesta es sí, ten la disciplina de dejar de hacerlo. Porque a veces la disciplina más difícil no es empezar algo, es dejar de hacer lo que no está funcionando. Quiero ahora hablarte de algo que me parece crucial y que tiene que ver con el largo plazo. La disciplina no es un sprint, es un maratón. Y para correr un maratón necesitas ritmo. Necesitas recuperación. Necesitas saber cuándo empujar y cuándo descansar. Una de las trampas más comunes que veo en personas que intentan construir disciplina es el síndrome de todo o nada. O son perfectamente disciplinados o se rinden completamente, o siguen el plan al 100% o lo abandonan. Y esa mentalidad garantiza el fracaso a largo plazo, porque nadie puede ser perfecto el 100% del tiempo. La vida interrumpe. Las circunstancias cambian, el cuerpo necesita descanso, la mente necesita recuperación. La disciplina sostenible no es la disciplina perfecta, es la disciplina consistente, es hacer suficiente con suficiente regularidad durante suficiente tiempo. Es el 80% del plan ejecutado de manera consistente durante años que produce resultados extraordinarios, no el 100% del plan ejecutado durante 2 semanas y luego abandonado. El descanso no es el opuesto de la disciplina. El descanso es parte de la disciplina. Los grandes atletas no entrenan sin parar. Tienen días de recuperación. Tienen semanas de menor intensidad. Tiene periodos de descanso deliberado. Porque sin recuperación el rendimiento cae. Sin recuperación la disciplina se agota. Sin recuperación el cuerpo y la mente se quiebran. Así que cuando planifiques tu sistema de disciplina, incluye el descanso, incluye días en que te permitas relajarte, disfrutar, recargar, incluye vacaciones reales en que te desconectes completamente del trabajo. Incluye noches en que te vayas a dormir temprano en lugar de trabajar hasta medianoche. Ese descanso no es debilidad, es parte de la estrategia. Es lo que te permite volver al día siguiente con más energía, más claridad, más disciplina. Quiero hablar de algo que es profundamente personal y que considero la base más profunda de la disciplina real. El sentido de propósito, la disciplina que viene solo de la fuerza de voluntad es frágil. La disciplina que viene de la obligación externa es temporal, pero la disciplina que viene de un sentido profundo de propósito, de saber que lo que haces importa, que está contribuyendo a algo más grande que tú mismo, esa disciplina es prácticamente inagotable. ¿Por qué haces lo que haces? No la respuesta superficial, la respuesta profunda. ¿Qué es lo que más te importa en la vida? ¿Qué quieres construir, crear, dejar como legado? ¿A quién quieres servir con tu trabajo, con tu esfuerzo, con tu disciplina? Cuando tienes esa respuesta, cuando tienes ese propósito claro y poderoso, la disciplina ya no se siente como una carga. Se siente como una expresión de quién eres y de lo que valoras. He conocido a personas que trabajaban 80 horas a la semana sin quejarse. No porque fueran masoquistas, sino porque amaban lo que hacían y creían profundamente en el impacto de su trabajo. He conocido a personas que trabajaban 20 horas a la semana y se sentían agotadas y resentidas, porque hacían algo que no les importaba sin ningún sentido de propósito. La disciplina fluye del propósito. Cuando sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo, cuando ese por qué es poderoso y real para ti, el cómo se vuelve mucho más fácil. No fácil en el sentido de que no requiere esfuerzo, sino fácil en el sentido de que el esfuerzo vale la pena, en que la dificultad tiene sentido, en que el sacrificio tiene significado. Así que si sientes que te falta disciplina, si sientes que no puedes mantenerte en el camino, quizás la pregunta que necesitas hacerte no es ¿cómo puedo ser más disciplinado?, sino ¿para qué quiero ser disciplinado? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu porqué?
Encuentra eso y la disciplina vendrá más naturalmente de lo que imaginas. Quiero hablarte ahora de algo que es absolutamente esencial para construir disciplina a largo plazo: la celebración de los progresos. Vivimos en una cultura que celebra los grandes logros y pasa por alto los pequeños progresos. Celebramos cuando llegamos a la meta, pero ignoramos los cientos de pequeños pasos que nos llevaron hasta allí. Eso es un error enorme desde el punto de vista de la psicología del comportamiento. El cerebro aprende a través del refuerzo positivo. Cuando haces algo y recibes una recompensa, el cerebro quiere repetir ese comportamiento. Cuando haces algo y no recibe ningún reconocimiento, el comportamiento se debilita. Si solo te permites sentirte bien cuando logras el gran objetivo, que puede tardar meses o años, estás privando a tu cerebro del refuerzo positivo que necesita para mantener los comportamientos disciplinados en el camino. Aprende a celebrar los pequeños progresos. Levantaste temprano hoy aunque no querías. Celebra eso. Completaste tu bloque de trabajo profundo sin distracciones. Celebra eso. Terminaste el capítulo del libro que llevas días queriendo leer. Celebra eso. No necesitas una fiesta. Puede ser tan simple como decirte a ti mismo, bien hecho. Puede ser una pequeña recompensa que hayas decidido de antemano. Puede ser simplemente tomarte un momento para reconocer el progreso. Esas pequeñas celebraciones alimentan la motivación. Le dicen a tu cerebro, este comportamiento es bueno, vale la pena repetirlo. Y con el tiempo esos comportamientos se vuelven más automáticos, más placenteros, más parte de tu identidad. Lleva un registro de tus victorias. Puede ser tan simple como un diario en que cada noche escribes 3 cosas que hiciste bien ese día, 3 progresos por pequeños que sean. Ese registro, revisado con el tiempo, te muestra cuánto has avanzado. Y cuando sientes que no estás progresando, cuando el desánimo amenaza, puedes abrir ese registro y ver con tus propios ojos el camino recorrido. Ese es un antídoto poderoso contra la desmotivación. Quiero ahora hacer algo que raramente hago en este tipo de contenido, y es hablarte con total honestidad sobre el precio de la disciplina. Porque la disciplina tiene un precio, y ese precio hay que pagarlo. El precio de la disciplina es la incomodidad. Es levantarte cuando tienes sueño, es trabajar cuando estás cansado. Es decir, no a las distracciones cuando todo en ti quiere ceder. Es hacer la llamada difícil, tener la conversación incómoda, tomar la decisión que nadie más quiere tomar. Es sacrificar el placer inmediato por el beneficio a largo plazo. Es vivir como la mayoría no está dispuesta a vivir, para poder tener lo que la mayoría no. Hay otro precio que a veces se olvida mencionar: la soledad. Cuando eres disciplinado, cuando trabajas en tus metas, mientras otros se distraen, cuando te levantas temprano, mientras otros duermen, cuando rechazas invitaciones porque tienes trabajo importante que hacer, a veces sentirás solo en ese camino. A veces las personas a tu alrededor no entenderán tus elecciones. A veces te preguntarán, ¿por qué no te relajas? ¿Por qué no disfrutas más? Y la respuesta es que tú estás jugando un juego diferente. Tú estás construyendo algo. Tú tienes una visión de tu vida que va más allá del confort inmediato. Y eso es un privilegio, no una carga, porque la mayoría de las personas nunca tendrán esa claridad, esa visión, esa determinación. Los resultados que construirás con tu disciplina, esos resultados hablarán por sí solos. El precio de la disciplina es real, pero es mucho menor que el precio de la falta de disciplina. Porque el precio de la falta de disciplina es una vida de hubiera podido, de debería haber, de si tan solo hubiera empezado antes. Es llegar al final de la vida con el peso de los sueños no realizados, de los potenciales no desarrollados, de las vidas que podrías haber tocado con tu trabajo y nunca tocaste porque nunca te atreviste a dar el paso. ¿Cuál precio prefieres pagar? ¿El precio de la disciplina, que es la incomodidad temporal, o el precio de la falta de disciplina, que es el arrepentimiento permanente? Esa pregunta no es retórica. Es la pregunta más importante que puedes hacerte hoy, y tu respuesta, no con palabras, sino con acciones, define el tipo de vida que vas a vivir. Quiero cerrar con algo que para mí es el corazón de todo lo que hemos hablado. La disciplina no es un medio para un fin, la disciplina es un modo de ser. Es una manera de relacionarte contigo mismo, con tu tiempo, con tus capacidades, con tu vida. Cuando eres disciplinado, cuando actúas de acuerdo con tus valores y tus metas, incluso cuando es difícil, estás siendo fiel a ti mismo. Estás honrando el potencial que llevas dentro. Estás diciendo con cada acción que crees en ti mismo, que crees en tu capacidad de crear algo extraordinario, que crees que mereces la vida que sueñas. Esa fidelidad a ti mismo, esa coherencia entre lo que dices que quieres y lo que haces cada día,
es lo que genera la paz interior más profunda. No la paz de quien no tiene retos, sino la paz de quien sabe que está dando lo mejor de sí mismo. La paz de quien puede mirarse al espejo al final del día y decir: hice lo que tenía que hacer, avancé, crecí, fui fiel a mi visión. He aprendido a lo largo de mi vida que el éxito no es un destino, es un proceso. Es el proceso diario de levantarse, de actuar, de aprender, de crecer, de ser más hoy de lo que fuiste ayer. Ese proceso, ese viaje de crecimiento continuo, solo es posible con disciplina. No necesitas ser perfecto, no necesitas tener todo resuelto, no necesitas esperar el momento ideal. Lo que necesitas es empezar hoy con lo que tienes. ¿Dónde estás? Un pequeño paso en la dirección correcta, repetido cada día, con consistencia y determinación, puede llevarte a lugares que hoy ni siquiera imaginas. Piensa en el árbol más grande del bosque, comenzó siendo una semilla. Y durante años, mientras crecía bajo la tierra, mientras echaba raíces, mientras se preparaba para emerger, nadie podía verlo. Nadie sabía que estaba ahí. Pero estaba creciendo silenciosamente, consistentemente, día tras día. Cuando finalmente emergió, cuando sus raíces eran lo suficientemente profundas y su tronco lo suficientemente fuerte, nada podía detenerlo. Tú eres ese árbol. Cada día de disciplina es una raíz que se extiende. Cada hábito que construyes es un anillo que se añade a tu tronco. Cada acción correcta que tomas, aunque no tengas ganas, es parte de la base que un día sostendrá algo extraordinario. No desistas cuando no puedas ver el progreso. No desistas cuando el camino sea difícil. No desistas cuando otros no entiendan. Confía en el proceso. Confía en los principios. Confía en ti mismo. Porque el éxito no es para los que tienen más talento. El éxito es para los que se mantienen en el camino cuando otros se rinden. El éxito es para los que actúan aunque no tengan ganas. El éxito es para los que han decidido, de una vez y para siempre, que van a hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo, aunque sea difícil, aunque duela, aunque nadie los esté mirando. Esa persona, ese ser disciplinado, ese arquitecto de su propia vida, puede serlo a partir de hoy, no mañana, no el lunes, hoy. En este momento, con la decisión de que a partir de ahora tú eres alguien que actúa, alguien que cumple, alguien que no espera las ganas, alguien que hace lo que hay que hacer. Esa decisión tomada hoy con total convicción puede ser el punto de inflexión de tu vida, el momento en que todo cambia, el momento en que el árbol echa sus primeras raíces profundas. ¿Estás listo para tomar esa decisión? ¿Estás listo para comprometerte contigo mismo, no con palabras, sino con acciones, a construir la disciplina que tu vida merece? Yo creo que sí. Creo que si llegaste hasta aquí, si escuchaste todo esto, es porque en algún lugar dentro de ti hay un fuego que quiere arder, una versión de ti que quiere emerger, un potencial que está esperando ser liberado. Dale permiso, actúa, empieza hoy, hazlo aunque no tengas ganas. Y observa cómo tu vida se transforma, un día a la vez, una decisión a la vez, una acción a la vez. El mejor momento para empezar fue ayer. El segundo mejor momento es ahora mismo. Si este contenido resonó contigo, si sientes que tiene el poder de cambiar algo en tu vida, te pido que lo compartas con alguien que también necesite escucharlo. Porque la disciplina se contagia, la determinación se contagia. Y quizás tu decisión de compartir esto sea el detonante que alguien más necesita para dar su propio primer paso. Si quieres continuar este camino, si quieres seguir construyendo esa versión disciplinada, poderosa y enfocada de ti mismo, suscríbete, porque hay mucho más por explorar juntos. Hay más principios, más herramientas, más verdades que pueden transformar tu vida de maneras que hoy no imaginas. Pero más que cualquier suscripción, más que cualquier video, lo que realmente importa es lo que harás en los próximos 10 minutos, en la próxima hora, en el día de mañana. Eso es lo que define tu vida, no lo que sabes, lo que haces con lo que sabes. Así que ve, actúa, sé disciplinado, hazlo aunque no tengas ganas. Construye la vida que mereces, la vida que es posible para ti, la vida que está esperando ser creada por la mejor versión de ti mismo.